Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estáis? Bueno, hola desde Madrid. Veo que tenemos amigos de México, de Colombia. Hola desde Puerto Rico. Bueno, muy bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Vale, vamos a dar unos minutillos para que vaya entrando la gente, para que vayáis entrando todos y todas. Yo voy a poner esto preparado para poder emitir en las redes sociales. Ya lo tengo listo, así que bueno, quiero daros la bienvenida a todos a este webinar. Veo que tenemos caras conocidas de muchas partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos este ratito de nuevo. Estamos muy contentos de compartir este espacio de crecimiento mutuo. Y recordar que el webinar se va a grabar, así que por favor quitad vuestro nombre o desactivad la cámara si no queréis aparecer, ya que si no entenderemos que dais vuestro consentimiento y autorización para la grabación, ¿vale? Y recordar también que, como siempre, tenéis habilitado ahí abajo el chat para que podáis dejar todas vuestras preguntas. Como ya sabéis, a lo largo del webinar se irán anotando y se responderán al final del mismo, ¿vale? Así que os animo a que hagáis todas vuestras preguntas. Ya sabéis que no hay ninguna pregunta buena o mala y que todas son bienvenidas. Estaremos encantadas de responderlas al final. Así que, bueno, esto ya está todo listo. Y vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre nuestros neuroderechos y sobre cómo proteger nuestra mente del abuso digital. La verdad es que es un tema fascinante y para ello tenemos el enorme placer de contar con Cristina Martínez Laburta, que además de madre es abogada experta en privacidad y derechos digitales. También colabora con la Fundación Neuroderechos, donde buscan la concienciación de todas las personas sobre el impacto de la digitalización en nuestra mente. Algo realmente interesante. Y bueno, junto a ella nos acompaña Monse Pastora, directora de Psicoveritas, a quien ya todos conocemos. Así que nada, directamente vamos a dar repaso a Cristina para poder escucharla, que tenemos muchas ganas. Adelante, Cristina, gracias. Bueno, pues acabo de terminar, os lo cuento porque, bueno, ahora os contaré por qué. Acabo de terminar de escribir un libro precisamente sobre el impacto de las tecnologías y las redes sociales, especialmente de Instagram. Está pendiente de publicación, pero os voy a leer un trocito muy pequeño que me parece que va a poner en contexto lo que quiero contaros en este ratito que vamos a pasar juntos. Está sin publicar, así que por fin guardadme el secreto y espero que os lo podáis leer en breve. Bueno, voy a leer, ¿vale? Imagina que una tarde cualquiera llaman al timbre de tu casa, abres la puerta y sin saber muy bien por qué dejas pasar a un desconocido. No dice nada, solo entra y se sienta en un rincón de tu salón y empieza a observar. Le ves anotar mentalmente cómo preparas la cena, qué canal de televisión pones, qué música eliges, cómo hablas con tus hijos, con tu novio, con tu marido y hasta el gesto que haces cuando te enfadas o sonríes. Nada escapa a su atención. Cuando llega la hora de dormir, crees que se va a marchar, pero no lo hace. Y al día siguiente sigue ahí, silencioso, mirando cada movimiento, y al día siguiente también, y también al siguiente. Al cabo de un tiempo, la presencia de ese extraño se vuelve tan cotidiana que casi dejas de notarla y te acostumbras a que esté ahí, como si formase parte de la decoración de tu casa. Pero en el fondo algo te inquieta. ¿Qué hace con todo lo que ve? ¿Por qué sabe tanto de ti si tú no sabes nada absolutamente de él? Si te contara algo parecido relacionado en el mundo físico, esta historia en el mundo físico, y aquí ya dejo de leer, pues seguramente esto te generaría un rechazo inmediato. Pensarías que nadie en su sano juicio permitiría semejante intromisión. Pero, sin embargo, en el mundo digital esto ocurre todo el tiempo, cada día, y lo aceptamos. No lo vemos, no lo oímos, no sentimos esa incomodidad de la mirada directa, pero dejamos entrar a esos observadores invisibles en nuestro salón, en nuestro coche, en nuestra cocina, en nuestra oficina, y esos observadores invisibles toman nota de cada detalle de nuestras vidas, incluso aquel que a vosotras o vosotros os parezca que es completamente intrascendente. Se trata de los algoritmos, se trata de las plataformas, se trata de los anunciantes que contratan con las plataformas. Todos ellos se sientan en nuestro salón
y toman nota de cada detalle. Somos millones de usuarios los que somos observados segundo a segundo y que entregamos nuestros datos personales, incluidos los datos neuronales, a los que iré después, a cambio de servicios que son, en principio, aparentemente gratuitos. Y si el petróleo fue la materia prima de la economía del siglo XX, los datos personales son el recurso invisible que sostiene la economía digital del siglo XXI. Y la cuestión real no está en qué datos damos, sino en qué se puede reconstruir a partir de estos datos. Ahora estamos en un momento en que la inteligencia artificial está en todas partes, todos los desarrollos tecnológicos llevan inteligencia artificial y esta información se cruza, se organiza, se interpreta y se proyecta hacia el futuro gracias a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces es muy importante y el objetivo de esta charla es que seamos conscientes de la necesidad de poner límites al uso de la tecnología, de la necesidad de establecer un equilibrio entre lo analógico y lo tecnológico y sobre todo de que hoy nos vayamos con la conciencia o tomando conciencia de que tenemos que poner foco del tiempo que dedicamos o estamos conectados regalando datos. Entonces, bueno, primero os voy a contar un poco los datos de los que se nutren las plataformas. Yo voy a hablar específicamente de Meta, que es Instagram y es Facebook, que es al que tengo más controlado porque me lo he estudiado mucho y le he hecho mucho seguimiento. Entonces, la información que Meta, aunque entiendo que son todas las plataformas, maneja, se basa en 3 niveles, ¿vale? Primero, los datos explícitos, que son los que proporcionamos de manera consciente, nombre, apellidos, ubicación, contactos, y que son, quizás, os digo que son los menos importantes, los que menos relevancia tienen desde el punto de vista del poder real que tiene que tiene Instagram. Luego estarían los datos implícitos, que son aquellos que Meta registra no solo por cómo lo hace, por lo que hacemos y los datos que le damos, sino por cómo lo hacemos. Por ejemplo, tiempo de permanencia en una publicación, en qué punto dejamos de leer un determinado reel, qué velocidad de desplazamiento utilizamos, qué ignoramos de manera deliberada. Es decir, cada microgesto digital se convierte en una señal para el algoritmo. Y por último, además de los datos explícitos, implícitos, estarían los datos inferidos, que son el núcleo del sistema, ¿no? A partir de estos datos explícitos e implícitos, los modelos de inteligencia artificial construyen hipótesis que son muy precisas relacionadas con quiénes somos, ideología política, orientación sexual, nivel de ingresos, rasgos de personalidad, estado emocional y grado, incluso, bueno, por supuesto, el grado de vulnerabilidad psicológica. Es decir, podemos afirmar todos, incluida yo, que saben mucho más de nosotros que nosotros mismos. Hay muchos estudios al respecto y, bueno, hay uno muy concreto de la Universidad de Cambridge que demostró que a partir de un número relativo de likes en Facebook es posible inferir con una precisión casi exacta rasgos tan íntimos de nosotros como la orientación sexual, la ideología política o incluso el nivel de inteligencia. Y lo que para el usuario son interacciones que pueden resultar triviales o poco importantes, para el modelo predictivo constituye el modelo predictivo, es decir, la inteligencia artificial, el algoritmo de Meta constituye una auténtica radiografía de su personalidad. Es cierto que, bueno, a lo mejor no hablamos de certezas absolutas en cuanto a los datos, pero son probabilidades muy altas que en términos de negocio siempre son suficientes para las empresas a las que estas plataformas venden nuestros datos. Porque lo que hace el algoritmo de Meta es hacer una segmentación brutal de cada usuario, ¿no? Y por eso tiene tanta movida a día de hoy con las agencias de publicidad, porque Meta a día de hoy ya es una agencia de publicidad. Pensemos que Meta tiene Instagram, junto con Instagram tiene Facebook y además tiene WhatsApp, tiene los datos del 52% de la población mundial. Estos son, os lo voy a decir en números y espero no equivocarme, ¿vale? Pero entre 4 y 5 mil millones de usuarios mensuales. Y para poneros en contexto, la Unión Europea tiene 450 millones de habitantes y la India, que es el país más poblado del mundo, tiene 1.500 millones de habitantes. Esto os lo digo para que dimensionéis
la capacidad que tiene Instagram de gestionar a nivel universal un colectivo, bueno, colectivos como nosotros, ¿no? Simplemente por los datos que maneja. Y como ha hecho en numerosas ocasiones, y os voy a contar algún ejemplo a lo largo de esta charla. Asimismo, el algoritmo es capaz de identificar estados emocionales a partir del comportamiento digital. Es decir, que no es necesario que el usuario diga explícitamente que está deprimido porque la interacción lo revela. O sea, el algoritmo es tan listo, está tan bien enseñado que es capaz de saber si una persona está baja de ánimo, y esto introduce un elemento que para mí, bueno, es súper delicado, porque es la posibilidad de intervenir en momentos de vulnerabilidad. Porque cuando el sistema detecta esa inseguridad o esa ansiedad o esa necesidad de validación que tenemos todos con las redes sociales, aunque luego las compañías nieguen un uso abusivo, ya se ha demostrado que no es así, de estas capacidades, el modelo económico sigue siendo el mismo. Cuanto más precisa es la predicción, mayor es la capacidad de influencia, y por tanto se ajustan esos estímulos y esos inputs que nos traslada a nosotros el algoritmo. Y por eso yo, como abogada y madre, me ocupo mucho de este tema. Me ha preocupado durante mucho tiempo, pero ahora me ocupa, y creo que el tema de las redes sociales, de las grandes plataformas, no es un tema exclusivamente de privacidad. Estamos hartos de escuchar sanciones que le imponen, bueno, pues a Google, que le imponen a Instagram por vulneración del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Es el conjunto de normas que protegen nuestros datos personales. Y como digo, como jurista, entiendo que reducir este debate a la privacidad se queda corto, porque para mí es un error conceptual, porque no estamos solamente ante la recopilación masiva de información, sino ante la construcción de sistemas que son capaces de anticipar y moldear decisiones de las personas, decisiones del individuo. Porque cuando una tecnología analiza tu comportamiento, es capaz de predecir tus reacciones y ajustar tu entorno para influir en ella, para mí la cuestión deja de ser de privacidad y pasa a ser de libertad o de autonomía, ¿no? Por eso digo que el debate jurídico tradicional para mí se queda corto, porque lo que está en juego no es solo lo que sabe de nosotros, sino lo que realmente ese conocimiento condiciona lo que podemos llegar a ser. Y ahora, bueno, pues si estáis al tanto de las noticias que salen en prensa, bueno, pues recientemente ha habido a lo largo de su historia a Facebook le han sancionado, y a Instagram le han sancionado por millones de infracciones, no solo de privacidad, sino de competencia, de muchos órdenes. Todo esto lo cuento en mi libro. Pero ¿qué ocurre? Que las cifras de las multas serían completamente astronómicas para nosotros, para cualquiera, para una compañía que en el año 23 registró más de y esto lo estoy leyendo, este dato, 116.000 millones de dólares solo en publicidad. Estas multas, para ellos, para este tipo de plataformas, son percibidas como costes de negocio, más que como sanciones. O sea, no les impactan en absoluto, lo tienen contemplado en su caso de negocio. Y por eso este desequilibrio, pues para mí plantea una cuestión crucial. Es decir, estas sanciones millonarias pueden realmente disciplinar a una compañía cuyo poder se mide en miles de millones diarios. Porque, insisto, estas multas que para ellos serían como una multa de tráfico para nosotros, ¿no? Aunque parezcan completamente astronómicas. Dicho esto, y habiendo ya descrito este escenario tan feo, bueno, pues voy a intentar empezar a arrojar algo de luz, y sobre todo el objetivo no es asustar, sino concienciar. Quizás, o sea, yo ya, si nos fuésemos a casa todos hoy, simplemente teniendo en la cabeza o poniendo el foco en dónde pongo el foco tecnológico, ya eso sería un punto, porque tomando conciencia de las aplicaciones que nos descargamos. Y insisto, aquí no quiero generar ningún tipo de culpabilidad, es imposible, que nadie, hay muchos abogados, hay muchas personas que dicen que nos tenemos que leer los términos y condiciones de las aplicaciones que nos descargamos, eso es imposible. Hay un estudio que dice que, no recuerdo de qué universidad es, que tardaríamos 27 días en leernos los términos y condiciones de las aplicaciones que nos descargamos. Es imposible, 27 días, 27 noches, es imposible literalmente. Y luego, por otra parte, es imposible entenderlas. O sea,
yo misma, que me dedico a lo jurídico, me descargo los términos y condiciones de Instagram y soy incapaz de entender de verdad qué hacen con mis datos, ¿no? Por lo tanto, como digo, vuelvo atrás. El objetivo es que seamos conscientes de cuando nos descargamos una aplicación, de si esa aplicación tiene acceso a nuestro micrófono, tiene acceso a nuestro, no siendo necesario, a nuestro micrófono, a nuestra cámara, a nuestra geolocalización. O sea, que seamos cada vez más restrictivos o más conscientes de que tenemos que restringir esos datos que vamos dejando en Internet, que es nuestra huella digital, ¿no? Porque esa huella digital es la que al final marca el entorno que el algoritmo nos programa para nosotros, ¿no? Entonces, como decía, bueno, pues Meta me voy a centrar en Meta, pero TikTok igual, ¿eh? O sea, hablo de redes sociales. Ya sabían desde el inicio que el algoritmo, tal y como estaba diseñado, iba a generar adicción en nosotros que somos mayores, que tenemos una madurez y por ende en nuestros hijos, ¿no? Hay los llamados Facebook Papers que se liberaron en el año 2021 por una ex empleada. Son un conjunto de 10.000 páginas que recogen pues todo cómo se gestó Facebook y cómo se sabía lo que se hacía, ¿no? Porque ya a mediados del año 2010 ellos utilizan el término engagement loops, que son bucles de compromiso, pero bueno, básicamente se están refiriendo a la adicción que genera el refuerzo, lo que llaman refuerzo dopaminérgico intermitente, es decir, la generación de dopamina por parte de tu cerebro cuando tú te conectas a la red y cuando ves determinados inputs que tienen las personas con tu cuenta o las que tú o los likes que tú vas dejando a otras personas, ¿no? Es un mecanismo muy simple pero muy poderoso. Es que cada like es una mini dosis de reconocimiento social. Y cada notificación es como una especie de promesa de placer, ¿no? Te genera una expectativa. Voy a mirar, voy a interrumpir lo que estoy haciendo porque es que me acaba de llegar una notificación y voy a ver qué dice, ¿no? Porque el cerebro humano, y de esto Monse sabe mucho, que está programado, ha sido programado históricamente durante milenios para buscar la aprobación tribal, para buscar la aprobación social, la aprobación de nuestros padres, nuestros abuelos, la aprobación externa de nuestros jefes. Entonces, responde como un cachorrillo ante esta caja de recompensas, ¿no? El algoritmo es un adiestrador y aprende exactamente cuándo te tira el premio, ¿no? Y por eso estos documentos internos reflejaron que sabían, por supuesto, que sus usuarios consultaban la herramienta de manera compulsiva, incluso cuando sabían que no les hacía sentir bien, ¿no? Y lo mismo ocurre con Instagram, que es como una especie de versión mejorada de Facebook, que es una versión mejorada para mí de adicción visual, ¿no? O sea, son como fotos perfectas de vidas irreales que generan ansiedad, pero que generan también mucha dependencia. Y hay algún libro por ahí que describe las redes sociales como casinos digitales, ¿no? Están construidos con unas luces, sonidos y con una serie de recompensas aleatorias que funcionan igual que un casino. Lo que ocurre es que aquí, en lugar de utilizar fichas, utilizas la atención, ¿no? Utilizan nuestro foco. Y la gran diferencia es que los casinos están permitidos a partir de la mayoría de edad, a partir de los 18 años, y sin embargo las redes sociales pues se permiten para casi cualquier menor. Yo no sé si hay mi hija no tiene, yo tengo una hija de 13 años, no tiene redes, yo no sé cuál es el límite a día de hoy, no sé si son 12 o 14 años, pero de todos modos a mí me parece completamente insuficiente. ¿Qué más os quiero contar? Me parece muy importante igualmente que tengamos en cuenta que también hay estudios que hablan de la polarización que se genera en redes sociales, ¿no? Y cómo aprovechan el contenido que es emocionalmente divisivo. Y esto tampoco es un error. No es un error, es una consecuencia estadística, porque aparentemente el contenido extremo genera mucha más interacción y la interacción al final pues, es negocio para estas plataformas. Ahora ya ha dejado de ser muy importante cuántos usuarios hay o cuántos usuarios tiene una red social para pasar a tener importancia el tiempo que pasas dentro de la red, ¿no?
un último informe que leí yo es del año 2025 y es de Digital, de Global Overview, que muestra cómo un usuario medio global pasa 2 horas y 20 minutos al día en redes sociales. Si sumamos todas las horas de los millones de usuarios conectados, esto nos dan 700.000 millones de horas al mes. Imaginad lo que puede hacer Instagram o TikTok con tantas horas de personas conectadas y con tantas interacciones y con tantos datos, ¿no? Este volumen de tiempo es absolutamente extraordinario y esto también quiero que os lo llevéis puesto, son nuestros días, son nuestras pausas, nuestros descansos, es nuestra atención y es nuestra distracción. Porque al final si una plataforma es capaz de captar tu atención durante 10 minutos, durante 10 segundos, ya ha ganado. Cada segundo adicional es dinero real que se transfiere automáticamente entre empresas y entre algoritmos y entre sistemas de puja, ¿no? que casi pujan por nuestros datos. Recientemente el inventor del del infinite scroll, el scroll infinito, este gesto que hacemos con nuestros teléfonos de subir y bajar en Instagram, bueno, pues se introdujo esta herramienta, lo que se introdujo para facilitar la navegación, para eliminar puntos de fricción y que no tengas, que te resulte muy, muy difícil salir, ¿no? Lo que favorece es un consumo continuo e infinito. Y desde luego lo que contribuyen es a prolongar el tiempo de uso de forma más que significativa. Y otra vez volvemos a lo mismo. Al final, cuando una plataforma está diseñada o diseña un entorno en el que la salida es improbable, no porque esté prohibida, sino porque a tu cerebro le resulta costoso, pues volvemos a que la autonomía del usuario, la decisión del usuario se diluye nuevamente sin que haya una necesidad de coerción explícita por parte de nadie, ¿no? Nos cuesta salir porque nuestro cerebro está completamente enganchado. Y por eso volvemos otra vez a que esto no es una cuestión de utilización o de tratamiento de datos personales, es una cuestión de consentimiento, es una cuestión de si el consentimiento es plenamente libre en una arquitectura que está orientada a maximizar tu permanencia y a explotar todos los sesgos cognitivos que sean conocidos. Y conocemos seguramente una milésima parte de lo que hace este señor, porque este señor, me refiero al dueño de Meta, le sancionan y pide perdón. O sea, él funciona sin permiso, él funciona con perdón. Y por eso yo creo que siempre él está maquinando cuál es la mejor manera de conseguir una explotación mayor de nuestros datos y probablemente iremos sabiendo cosas como se suelen saber en prensa casi todos los días. Iba a decir maldades, pues maldades de Instagram, ¿no? Es un escenario en el que la libertad formal de abandonar la plataforma es incompatible con esta dependencia funcional que nos genera a todos, ¿no? Elegir desconectar exige un esfuerzo y por eso este esfuerzo me conecta a mí con uno de los debates más relevantes del derecho tecnológico contemporáneo, ¿no? Si realmente somos libres o no a la hora de decidir aquí. Por eso, para mí, me parece súper importante, desde mi punto de vista, más allá de la regulación, de las sanciones que puedan imponerse a este tipo de plataformas, yo creo que debemos ser capaces de dominar la tecnología y que no nos domine ella a nosotros, ¿no? Recuperar esa soberanía sobre nuestro tiempo, que al final es casi el recurso más valioso que poseemos, es nuestro tiempo, nuestra atención, es que podamos utilizar la tecnología como una herramienta, que es lo que es, ¿no? Con la persona en el centro. Al final, pues eso, en este ecosistema que de alguna manera incentiva la economía de la atención, esta adicción o pseudoadicción, si me permitís, desconectarse al final o hacer algo diferente, es decir, no me conecto a redes o me voy de redes o cuento el tiempo que estoy conectada simplemente para tomar conciencia. Al final es un acto consciente que puede suponer casi como un gesto de resistencia civil, casi silenciosa, ¿no? Por eso
para mí la alfabetización digital del siglo XXI no consiste en aprender a utilizar las herramientas. Yo creo que eso sabemos perfectamente utilizarlas, ¿no? Sino aprender a ponerles límites, a decidir cuándo entras y a decidir cuándo sales. Os he contado que, bueno, pues que mi libro va de esto, básicamente, con mucha más profundidad, pero de una manera muy divulgativa. Y ahora, pues habréis leído en prensa que, que, bueno, pues que aparte de que, perdonadme que se me ha ido el hilo, Meta ha sacado unas gafas que se conectan con un reloj, que te permiten conectarlas con el móvil. Estas gafas están siendo bastante cuestionadas porque ya no solamente pone en riesgo tu privacidad, sino también la privacidad de terceros, ¿no? Porque las gafas, y se ha demostrado que se activan solas muchas veces sin ningún conocimiento de que están activadas por parte del usuario y graban lo que ven. Y bueno, se ha puesto mucho en cuestión el límite, ¿no? Nuevamente de que pone encima de la mesa la utilización de este tipo de dispositivos. Hay además un ejemplo, un experimento que quiero comentaros, que también está en noticias, o sea, lo podéis buscar en internet, y es un experimento que hizo Facebook en el año, muy al inicio, en el año 2012, que trascendió en el año 2014, y lo que hizo fue examinar 700.000 cuentas de usuarios. Yo no sé, probablemente la mía estuviese, o alguno de los que estáis aquí, pues teníais cuentas que estaban siendo observadas especialmente por parte de Meta, por parte de Facebook, y lo que hicieron fue un experimento que yo creo que fue el inicio de todo esto que ha venido después, ¿no? De la capacidad que tiene de influir en sus usuarios, ¿no? Y lo que hizo fue simplemente experimentar y lanzar mensajes positivos a unos usuarios y negativos a otros usuarios. Lo que quería era ver qué efecto tenían esos mensajes positivos o negativos que recibían las diferentes cuentas de Facebook que estaban en este test. Y efectivamente, como es lógico, pues aquellos que recibían mensajes negativos pues tendían a publicar noticias más negativas, y al contrario ocurría con los que con los que recibían noticias más positivas. Ellos, bueno, pues estaban más alegres, más contentos, y sus fotografías quizás pues reflejaban una mayor felicidad. Este es otro ejemplo de los muchos que os podría contar, pero lo que quiero es que toméis conciencia del nivel de control y el nivel de poder que se puede tener a través de una red como esta, que, vuelvo otra vez a datos, tiene los datos del 52% de la población mundial. Luego, esto simplemente para poneros un poco en contexto. Ahora ya estamos en una fase, bueno, pues un poco de alerta desde la perspectiva de los datos neuronales y la protección de los datos neuronales. Y ahora os voy a contar de qué va esto, ¿vale? Yo colaboro, bueno, me dedico, como podéis intuir, a temas de ciberseguridad y a temas de privacidad, obviamente, y colaboro con una fundación que está constituida en Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y bueno, fue constituida entre otros, por el doctor Rafael Yuste. Es catedrático en medicina, es neurobiólogo y neurocientífico, y bueno, se fue a Columbia hace muchos años. Es una persona espectacular a la que admiro muchísimo, y bueno, pues él hizo un descubrimiento en el año 2017. Tiene un libro, ha escrito un libro muy potente que os puede ilustrar mucho, que se llama Neuroderechos, precisamente. Haciendo un experimento con ratones, pues se dio cuenta de que podía, a través del láser, él se dedica a trabajar en el cerebro y a las conexiones neuronales, ¿no? Podía, a través del láser, influir en las conexiones que hacían las neuronas de los ratones, y hacerles pensar que estaban viviendo en una película, que estaban viviendo en un escenario concreto, ¿no? Es decir, a través de un láser podía
no sé muy bien cómo, hacer que las neuronas se conectasen de una determinada manera y hacer creer que estaban viviendo una realidad que no estaban viviendo. Y él lo cuenta en el libro y, y dice que en ese momento tuvo como su momento Oppenheimer, ¿no? De, ostras, esto que acabo de descubrir es una cosa muy potente en términos de medicina, imaginad en términos de Alzheimer o enfermedades degenerativas, neurodegenerativas u otras cuestiones como sordera o ceguera o tal, puede ser muy potente, pero es que igual que puede ser utilizado para el bien, puede ser utilizado para el mal. Y tened en cuenta que el cerebro de los ratones, la única diferencia que tiene con el cerebro humano es el tamaño, porque es que funciona exactamente igual. Entonces, bueno, pues se pusieron manos a la obra y montaron esta fundación que se llama Neuroderechos y lo que trata es de proteger la privacidad mental. Y esto que parece o puede parecer muy loco o muy futurista o muy de ciencia ficción, es completamente real y luego os contaré un par de ejemplos eh, eh, para, para que entendáis que está ya en el día a día. Lo primero que quiero es contaros lo que es la neurotecnología. La neurotecnología es, bueno, es el conjunto, se puede definir como cualquier desarrollo tecnológico que permite monitorizar o modificar la función cerebral. ¿Vale? Y se trata de tecnologías que registran la actividad del cerebro, como son los electroencefalogramas, o que proporcionan una imagen del cerebro a través de una resonancia magnética. Se trata de tecnologías que son capaces de modular la actividad cerebral y estamos hartos de verlo en medicina. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que para mí, obviamente, la ciencia tiene que avanzar mucho porque en términos de medicina es muy necesaria, ¿no? Lo que ocurre es que hay dispositivos de neurotecnología que se están empezando a comercializar en Amazon, por ejemplo, eh, y que igualmente registran la actividad cerebral, ¿vale? No digo que en este momento puedan estar en un entorno, porque la evolución, no quiero asustaros hasta ese nivel, ¿vale? La tecnología no está tan avanzada eh, fuera de la medicina, pero bueno, ya hay dispositivos que permiten entrar en tus ondas cerebrales. Hay dispositivos que te ayudan como diademas que te ayudan a concentrarte, o cascos también que te orientan en una meditación o en la calma o en cómo concentrarte, bueno, pues eso, cómo concentrarte y acceden efectivamente a tus ondas cerebrales. Y bueno, pues lo que tratamos de hacer en la Fundación Neuroderechos es, bueno, aterrizar normas que nos protejan en diferentes entornos geográficos y que se tome conciencia de que el acceso al cerebro de una persona son palabras mayores. Es que no podemos permitir que el cerebro de una persona sea tratado como otro dataset más, ¿no? Y entonces, bueno, os cuento un poco cómo está el escenario de la neurotecnología de consumo. Quiero contároslo para que lo conozcáis y para que sepáis que, bueno, pues que estamos desde la Fundación Neuroderechos y desde otros muchísimos entornos estamos trabajando para establecer, para que el cerebro, que era algo que jamás se pensó, nunca en la vida pensamos que fuese accesible por parte de terceros y que a lo mejor fuese accesible por parte de terceros, ni siquiera con nuestro conocimiento, pues puede que porque las normas actuales no lo protejan adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos estudios que están en fase experimental, obviamente, tranquilidad al respecto, están en fase experimental, pero ya hay, bueno, pues hay interacciones con el cerebro que no son locales, no tienen por qué ser locales, porque es verdad que la interacción puede ser local, se realiza con sensores que tienen contacto directo con el cuerpo del usuario y en la que estas interacciones son conscientes y son conocidas por parte de los usuarios, pero también se puede hacer de manera remota a través de sensores que no están en contacto directo con el cuerpo del usuario, sino que se encuentran en la distancia y que el usuario no es consciente de su existencia. Hay un ejemplo de investigación bastante avanzada en este sentido, el uso de láser y de cámaras de alta sensibilidad que pueden medir cambios hemodinámicos superficiales, pueden hacer una fotografía al cerebro
desde varios metros de distancia. Y esto a día de hoy todavía no, insisto, pero los avances tecnológicos son brutales y cambian día a día. Y esto puede permitir inferir el nivel de estrés, detectar emociones predominantes o predecir reacciones sin que la persona lleve ningún sensor. Y aquí lo grave es esto, es que la persona puede no saber que está siendo monitorizada. Ahora, en el año 2025, un equipo del MIT publicó en una revista que se llama Nature Biotechnology una prueba de concepto, que es prueba de concepto, ojo, todavía no está en fase experimental, que lleva la neurotecnología a otro nivel, porque en lugar de implantar electrodos con cirugía, lo que hacen es, han diseñado microdispositivos fotovoltaicos que tienen el tamaño de una fracción de célula, se inyectan en vena, viajan pegados a las células inmunes y se autoinstalan en zonas, en zonas del cerebro en las que se quieran instalar, ¿no? O quiera el que está experimentando quiera que se instalen y se activan desde fuera con una luz infrarroja y modulan la actividad cerebral sin abrir el cráneo. Esto es muy potente, en términos de medicina es potentísimo, pero lógicamente hay que tener mucho cuidado con la neurotecnología que no se utiliza con fines médicos, sino lo que es la neurotecnología de consumo o incluso en términos de defensa de un país, ¿no? Las armas que pueden construirse utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Esto abre, pues como digo, posibilidades terapéuticas enormes, pero al mismo tiempo nos obliga otra vez a plantearnos en la práctica, qué significa nuestra soberanía mental, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestro cerebro que queremos proteger de terceros, ¿no? Yo no quiero que nadie me lea mi pensamiento, no quiero que nadie lea lo que voy a hacer, lo que estoy pensando o qué puede inferirse de esa lectura, ¿no? Bueno, pues quiero preservar mi pensamiento para mí. Es algo absolutamente sagrado, ¿no? Ahí sí que no podemos permitir que entren. Como esta neurotecnología, lógicamente, genera neurodatos, las grandes tecnológicas ya están frotándose las manos para ver quién llega antes a los neurodatos y quién empieza a trabajar antes con neurodatos, ¿no? Los neurodatos al final no son solamente los datos que se obtienen del cerebro, sino también los que se obtienen del sistema nervioso, es decir, que en parte son fisiológicos, pero no solamente dicen cómo funciona el cuerpo, sino que también, otra vez, nuevamente, con el adecuado tratamiento de inteligencia artificial, pueden revelar pensamientos, intenciones, emociones o preferencias, ¿no? Y bueno, pues como ya digo, Rafael Yuste y otros que forman parte del board de la fundación montaron esta fundación con el objetivo de trabajar en la protección, ¿no? En la necesaria protección de los neurodatos, y esto se hace a través de los llamados neuroderechos, es decir, los derechos que protegen nuestro cerebro. Y protegen nuestro cerebro desde la perspectiva de la privacidad, a través de la privacidad mental, es decir, la capacidad que tengo de ocultar mi información mental y evitar que nadie entre sin mi consentimiento en mi dominio cognitivo, ¿no? En mi cerebro. La libertad cognitiva, es decir, la libertad para decidir, la libertad que tenemos todos para decidir si nuestra actividad cerebral pueden ser registrados o no, o modulados o no. La integridad mental, o el llamado, llamado libre albedrío, ¿no? En qué medida yo puedo ser objeto de una manipulación sin saberlo, ¿no? Y cuán libre es mi decisión, ¿no? Si estoy sometida a una modulación que desconozco. Luego, igualmente, es la continuidad psicológica, y esto tiene más que ver con experimentos, bueno, con tratamientos médicos, porque se ha observado y hay casos de personas que se han sometido a lo mejor a algún tipo de tratamiento neurotecnológico y por un tema, pues, de una enfermedad, ¿no? Un Alzheimer o otra enfermedad neurodegenerativa, y han observado que cambian su personalidad, ¿no? Y esto es muy interesante, también hay muchos estudios sobre esto. Y por último, el derecho de acceso a la neurotecnología, o sea, garantizar de una manera justa que todos tienen derecho a acceder en los mismos términos y en las mismas condiciones a la neurotecnología. ¿Y esto por qué? Porque se está hablando también mucho de aumentar capacidades, ¿no? A través de la neurotecnología. Es decir, si tú tienes un coeficiente intelectual que no es de tu agrado,
pues oye, a lo mejor con neurotecnología resulta que es que puedo arrasar en un proceso de selección o en una oposición, ¿no? ¿Hasta qué punto es justo que unas personas puedan acceder y otras no, ¿no? Hay mucho debate ético, jurídico, relacionado con este tipo de, con los neurodatos y con los neuroderechos. Y bueno, estos neuroderechos que os acabo de leer, que son, os repito de nuevo, la privacidad mental, libertad cognitiva, integridad mental, continuidad psicológica y por último el acceso justo, están recogidos en el artículo 26 de la Carta Española de Derechos Digitales. Esta Carta Europea no es derecho imperativo, es decir, es una hoja de ruta jurídica, pero no es, no es una norma aplicable a día de hoy. Debería ser el referente para que otras normas que derivasen del Parlamento español impusiesen la necesidad de proteger los datos neuronales como datos privados, como datos personales muy, muy sensibles, ¿no? Y en eso trabajamos desde la Fundación Neuroderechos. En Chile, Chile es el país pionero en temas de protección de neuroderechos, modificó su constitución en el año 2021. Brasil es otro país, en Estados Unidos, Colorado y California son también estados que ya tienen normas que protegen los neurodatos. Hay otros 4 estados de Estados Unidos que igualmente tratan de protegerlos. En España hay una comunidad autónoma, la comunidad cántabra, que ha incluido en un proyecto de ley, todavía no es derecho positivo, es decir, no es aplicable todavía, ha incluido los neurodatos como datos, como dentro de los datos de salud sujetos a la protección que establece el GDPR. Y bueno, en Europa intentamos que aterricen igualmente y recojan el término neurodatos en textos como el GDPR, pero de momento no tenemos nada operativo. Quería comentaros igualmente que, bueno, pues eso, que tomemos conciencia de que cuidado con los dispositivos a los que nos conectamos, ¿no? Y qué tratamiento de datos hacen, qué inferencia tienen con nuestros datos fisiológicos, ¿no? Porque es importante saber qué hacen con los datos que el teléfono, que nuestro reloj nos manda diciendo los pasos que hemos dado, las pulsaciones que tenemos. O sea, que es importante que empecemos a tomar conciencia de que esos datos se registran para cosas sobre las que no tenemos ni idea. Y tampoco nos ilustran mucho los términos y condiciones de las aplicaciones cuando nos las descargamos. Por lo tanto, que seamos, en este sentido, yo lo que creo que es potente es, oye, utilicemos las aplicaciones que son necesarias, ¿no? No aquellas que no utilizamos en nuestro día a día. Y bueno, pues eso, más allá de la privacidad, lo que necesito que recojamos aquí es que el cerebro humano no se puede tratar como un dato más, ¿no? Y, y bueno, ya os digo, de momento el estado de la tecnología no permite o sea, no nos debe llevar a morirnos de miedo, pero sí a tomar conciencia. Hay varias, y seguramente ahora busquéis, hay varias compañías que se dedican a la neurotecnología de consumo y en el año 24 en la NeuroRights Foundation se hizo un análisis sobre cómo trataban los datos neuronales estas compañías y se llegó a la conclusión básicamente se analizaban diferentes aspectos relacionados con los datos y con los datos neuronales y básicamente el resultado fue bastante demoledor. De las 30 empresas analizadas, 29 parecían tener acceso a los datos neuronales del consumidor y no ofrecían limitaciones significativas en este acceso y tampoco en relación a la cesión de ese tipo de datos a terceros. Y aquí os voy a poner un ejemplo que seguro que os suena, no sé si, creo que es un caso de septiembre del año 25, se salió en prensa como el caso Siner, denunciando que una compañía, Brainco,
precisamente está entre las 30 analizadas por la Fundación NeuroRights, había transmitido o otorgado acceso a esos datos neuronales a entidades que estaban vinculadas con el gobierno chino, con posibles usos en investigaciones de soldado del futuro. O sea, básicamente lo que querían era optimizar el rendimiento cognitivo militar. Las autoridades estadounidenses han solicitado una información formal sobre Brainco. No sé si os suena Brainco, pero es una diadema que han utilizado atletas de alto rendimiento, entre ellos Sinner, tenista. Yo lo sé porque soy muy fan del tenis. Ha habido otros tenistas que se han visto también afectados por esto. Y bueno, pues es una diadema que te ayuda a calmarte, ¿no? Te lleva al estado de calma y un poco para que los atletas de alto rendimiento interioricen dónde debe estar su cabeza cuando están compitiendo, ¿no? Pero fijaos lo peligroso del caso, es que esta empresa, Brainco, ha cedido supuestamente datos al gobierno chino y se están, con el pretexto de utilizarlos para entrenamiento cognitivo militar. Y ahora vuelvo otra vez con Meta, porque Meta también ha diseñado una pulsera que todavía está en fase de experimentación y es una pulsera que utiliza sensores que lo que hacen es, no, a día de hoy, tranquilidad, porque no accede a datos cerebrales, pero seguramente lo hará. A día de hoy lo único que hace es captar las señales eléctricas generadas por los músculos al ser activados por el cerebro, ¿vale? Se basa en electromiografía y lee las señales neuromotoras, ¿vale? Y las traduce en controles para ordenadores, teléfonos o sus propias gafas de realidad aumentada. Es decir, pretenden que con esta pulsera tú puedas controlar tu ordenador, tu teléfono, tus gafas, sin mover las manos, ¿no? Es decir, que ya os digo, no es un sistema que lee directamente el cerebro, pero que sí detecta los comandos musculares que el cerebro envía para mover la mano. Y por eso creo que el desafío es importante, es interesante. Tenemos el deber todos de preservar nuestra soberanía mental en la era de la IA. Y no tengo mucho más que decir, simplemente que creo que la soberanía mental, bueno, nuestra libertad debemos proteger nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra capacidad de decisión, ser conscientes de hasta qué punto prestamos un consentimiento libre o no. Y, por supuesto, en esta época en la que los datos interesan a las grandes plataformas y que ahora ya ponen foco en los neurodatos, nos toca a todos proteger nuestra soberanía mental, que es la capacidad de cada persona de mantener el control sobre sus pensamientos, sus emociones y sus procesos mentales, que para mí es un derecho que articula todos los demás. Y si lo perdemos, para mí los demás derechos desaparecen. Así que, bueno. A ver, Cristina, a mí me parece todo esto aterrador. Entiendo que no es en un futuro muy corto, pero desde luego a corto, medio plazo como mucho. Pero yo me pregunto, esos países que ya tienen neuroderechos, que lo han desarrollado, si una empresa lo hace, el problema es que les pongan una multa. ¿Cuál es su problema? Claro, aquí, pues es que, mira, por ejemplo, bueno, la buena noticia aquí es, uno, de momento a nivel usuario yo creo que, o sea, no, a ver, a mí me preocupa la pulsera de Meta, que ahora está en fase experimental, y me preocupan también unos cascos de Apple que también acceden a las ondas cerebrales. Esto es importante, ¿vale? Para que todos lo sepáis y que en Amazon están estos dispositivos. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las compañías de neurotecnología de consumo tienen su sede en California. En California los neurodatos están protegidos, ¿vale? O sea que ahí, bueno, tendríamos un anclaje de protección. Pero sí que es verdad que para mí las infracciones, para mí, pasan de ser, bueno, se llevan al entorno administrativo, es decir, a la sanción económica. Ahora es verdad que a Meta, bueno, le acaban de cascar una sanción importante porque se ha demostrado que bueno, tiene que responder ya de daños causados a menores por la adicción, ¿no? Ya estamos en una fase diferente, o sea, hemos salido del escenario de la sanción administrativa para pasar a la responsabilidad por daños. Y yo no descarto que haya abogados que ya estén pensando en incluso evaluar responsabilidades penales, lógicamente. Claro, lo que pasa es que, o sea, yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero las leyes, cuando quieran salir las leyes, van mucho más despacio Siempre. que la tecnología. Entonces, es muy difícil equiparar.
A ver, a mí o sea, me preocupa muchísimo eso que dices, que es que lo que te quitan es la libertad. De alguna manera te están condicionando a que mires, a que compres, a que hagas, a que no hagas. Entonces, hoy, aquí y ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros adolescentes para minimizar lo máximo posible todo esto? O sea, yo entiendo que la educación, pero bueno, seguro que algo más nos puedes aportar, porque desde luego si no, se nos caen los palos de sombrajo. Mira, yo creo que es una cuestión educativa fundamental, fundamental. O sea, en casa tenemos un rol súper importante, súper importante. Y es verdad que luchamos un poco contracorriente, pero es que, no sé, a mí me acusan de que tengo aislada a mi hija. Mi hija tiene 13 años y no tiene Instagram. Y espero que cuando le toque la edad de tenerlo yo haya conseguido que desaparezca, ¿sabes? Pero, pero, pero es verdad, es que es como yo se lo digo a mis amigas, digo, es que tú a tu hija le das una raya de cocaína o le pones un whisky para que se lo beba. Eh, o es que el paralelismo es un poco lo que ha pasado con las compañías de tabaco, ¿no? Y cómo pues en un principio nadie quiso saber nada de la toxicidad y luego se demostró que sí. Pues yo creo que con esto va a pasar exactamente lo mismo y está empezando a pasar. Creo que debemos ser muy conscientes, o sea, aquí yo no quiero alarmar, yo quiero simplemente poner el contexto que es el que hay. ¿Vale? Herramientas hay. Primero, o sea, creo que en casa debemos ser todos muy conscientes de que la realidad es esta, que tenemos unos derechos, obviamente, como usuarios y como ciudadanos. Tenemos a una agencia de protección de datos que ahí está y que ayuda. Hay abogados en redes que ayudan mucho y que son muy conscientes de todo esto, ¿no? Pero yo creo que todo pasa por la toma de conciencia. Es que las plataformas viven de nosotros. Fijaros el poder que Claro, pero tenemos. O sea, si le das la vuelta a eso, fíjate el poder que tenemos como claro, pero individuos, para como eso tendríamos que colectivo. estar los adultos absolutamente mentalizados y organizados y regulados para que a nuestros hijos, desde que tienen 0 días, se les Mm, vaya explicando lo que es. Pero, no sé, otra cosa que has dicho de que era el quinto principio, que era la justicia, sí, es que no puede haber justicia. O sea, hoy por hoy es igual nacer en casa de los Borbón a nacer en un pueblo de La Mancha sin recursos. Pues es que, ah, bueno, pero eso pasa en todos los claro, pero entornos, ¿no? Al entonces final, la gente que tiene menos pero posibilidades será mucho más susceptible. mucho más, No, siempre, siempre, claro, yo pero eso pienso pasa en los niños, siempre. claro, con los que trabajamos, que son niños con cierta vulnerabilidad, pues son mucho más propensos, ¿no? Mm, Pues a engancharse a estas cosas, ¿no? Que ya no es la adicción, que va mucho más allá de la adicción, sino a perder eso, tu intimidad. sí, Pues sí, educación. A yo lo mejor una parte de tu trabajo es ponerte a dar educación, la escuela. ahora no me da ya para tanto, pero yo creo que debemos, si de aquí os vais con un mensaje optimista de se pueden hacer cosas desde casa, por supuesto que sí, y de verdad pensar en el poder que tenemos como individuos. O sea, es que sin nosotros no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y es verdad, o sea, yo creo que las redes sociales tienen cosas muy positivas, porque las tienen, yo no voy a Por demonizar las supuesto, redes por sociales, supuesto. pero creo que debemos aprender a entrar y aprender a salir y enseñar a nuestros hijos a entrar y a salir. Y eso pasa porque tengan una vida muy activa en lo analógico. O sea, es que les tenemos que dar herramientas a nuestros hijos y eso pasa porque les dediquemos tiempo y es que es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. El Yo no, equilibrio, ¿no? De que no lo hablabas. puedo ver, sí, hay que equilibrar, hay que equilibrar. Luego, pues a mí, por ejemplo, mi hija ha tenido que estudiar en ordenador. A mí se le metió al director en la cabeza que tenía que estudiar con ordenadores y a mí se me llevaban los demonios. Bueno, tampoco quise hacer mucho ruido, pero mi hija estudia con ordenadores. ¿Qué ocurre? Pues que las dioptrías se le han multiplicado, entre otras cosas. Ha perdido muchísima visión. Es que no somos conscientes del impacto que tienen las pantallas en la vida de todos, ¿no? Yo no puedo vivir sin gafas ahora mismo. Estoy pensando si me opero o no me opero, pero claro, es que estoy todo el día en un ordenador trabajando. O sea, que seamos conscientes de que tiene muchos beneficios, pero que hay que limitar y hay que salir del entorno digital y hay que equilibrar, hay que Y ser equilibrar. conscientes, ¿no? Y por lo menos saber que esto te puede pasar para poder evitarlo. Si no lo sabemos,
Sí. pues difícilmente podemos luchar contra ello, ¿no? Mm. Bueno, lo de la pérdida de libertad y lo de la economía, vamos, que se gana más dinero con eso que con más que con el petróleo es alucinante, ¿no? Es alucinante. Mm. Con algo tan sencillo como tener aquí el móvil. Pues sí, pues revisad ahora cuando os vayáis o cuando tengáis un minuto los accesos que tienen, los permisos que les dais a las aplicaciones que tenéis instaladas en el teléfono. Esto es muy importante, porque hay aplicaciones que vienen de base con el acceso al micrófono y a la cámara y no se necesitan para la aplicación que sea, ¿sabes? Entonces, eso hay que mirarlo, hay Ujú. que mirarlo. Hay que tener cierto control, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Pero sí, cierta Sí. conciencia y cierto control y poner un poquitito pues de límite. Yo, por ejemplo, yo no navego con Google, utilizo un navegador que se llama DuckDuckGo, Pato Pato Go. Y bueno, se supone que es más protector de la privacidad. Al principio cuesta un poco el cambio, pero luego resulta que te da la misma información que te puede dar Google, ¿sabes? Es más, es que Google, eh, tendemos a pensar que toda la Internet está en Google o toda la información de Internet está en Google y no es así. No es así. Hay mucho sesgo en Google también, ¿no? En la información que te da. Buscas un informe y a veces que Google no te lo da sencillamente porque no le interesa dártelo, ¿sabes? Por las razones que tenga, por cómo está programado el algoritmo, ¿no? Yo qué sé, hay cositas pequeñas de tu día a día que, hombre, pues a lo mejor no le facilitan tanto la vida a las plataformas y te protegen. Nos compraremos tu libro. Ya me lo harás Bueno, llegar vamos cuando... a cruzar los dedos para Vale, que lo claro que sí, publique. claro que sí. Yo ya Mm. se lo pasaré a todo el mundo. Bueno, a ver, preguntas por ahí. Aquí, a ver, aquí hay una pregunta. La página del ordenador yo puedo escribir en el chat, ¿no? La página del ordenador quieres decir el navegador, ¿no? Sí, yo creo que es el navegador. Sí, sí, sí. Más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Comentar algo? Nos has dejado a todos fuera de juego. Callaos. Bueno, tengo que contaros que ayer, una buena noticia, ayer estuvimos en el Congreso de los Diputados con la Fundación Neuroderechos y, o sea, es unánime el apoyo institucional, ¿sabes? O sea, aquí otra cosa muy importante también, y esto no va de partidos, hay una iniciativa que es la Spain Neurotech, que es una iniciativa, fijaros, de Pedro Sánchez y de Ayuso, o sea, gobierno estatal y comunidad autónoma, de Madrid para precisamente trabajar en neurotecnología, en la protección de nuestros neurodatos, o sea, que no estamos solos con esto, ¿vale? Que hay muchas iniciativas y que esto no va de gobiernos, esto, o sea, no va de, perdón, no va de Ujú, de partidos, aquí hay partidos, sí. unanimidad absoluta y aquí se encuentra el acuerdo siempre, siempre se encuentra el acuerdo, Claro, ¿vale? O sea, se es consciente de la importancia y de la gravedad de la situación, ¿no? sí, 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 Bueno, está bien, ¿no? Que el gobierno empiece a preocuparse y tome sí. medidas en esto, ¿no? Mm. Han contado contigo, son listos. Bueno, han contado con Rafael, yo iba de Bueno, acompañante. modesta. A ver, ¿alguna preguntita por ahí? ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa, añadir alguna cosa? Un poco desoladores, sí, la verdad, estoy de Muy, muy acuerdo. interesante y un poco desolador. Muchísimas gracias. Sí, es desolador, pero bueno, yo creo que para luchar contra ello, nada como saberlo, ¿no? Esto es como todo, para poderte proteger de algo tienes que saber que existe, si no, Mm. es imposible. Así que, ¿alguna cosa más? Aquí tenéis a Cristina a vuestra disposición, que no siempre va a estar ahí. Bueno, no parece que se animen mucho. Yo creo que la verdad es que ha quedado bastante claro y bueno, nos hemos quedado con esa idea, ¿no? De que como individuos algo podemos hacer y que lo que No, viene, no doy charlas en institutos, Lourdes. Está preguntando si doy charlas en institutos, no. bueno, a lo mejor, bueno, muy interesante, muchas gracias, muy interesante.
Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Dice aquí la juventud está muy ensimismada con las redes y nos tacharían de locos al decirle lo que habéis comentado. Totalmente de acuerdo, seguro que dirán, va, mamá, es que qué cosas dices. No Pero puedo contar bueno, nada de mi libro porque todavía está en proceso, pero lo sabréis a través de Monse en cuanto esté. Muchas hombre, gracias. claro que sí, Cruza dedos, espero que salga claro todo que bien. sí, claro que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Cristina. Muchísimas gracias por la claridad, por tu disposición y por estar Nada, siempre ahí apoyando. Ha sido de luego súper gracias. interesante y clarificador. Así que un besito y Bueno, nos un vemos beso muy pronto. fuerte. Gracias Adiós a a todos todos. y muchas Buena gracias por tarde. estar. Chao. Hasta luego. Chao. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas. ¿Tienes dudas? Llámanos, te esperamos.